Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos encontremos. Este es el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas. Ese es el inicio del podcast Huellas de la Montaña con Jordi Toms y con Javi. Javi, ¿cómo te sientes en este primer programa de nosotros? Oh, muy ilusionado, muy ilusionado de empezar esta nueva etapa. Yo creo, Javi, no es por nada, pero yo creo que mira, a mí me encanta la montaña, Javi, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero no hay una cosa más aburrida en la vida que ver cosas de montaña y hablar de cosas de montaña. O sea, te lo digo de verdad. Sin un toque de humor, sin un toque de ironía, sin un toque de pasárselo bien. Así que en este nuevo podcast vamos a hablar de temas de informativos, de novedades, de historias, de anécdotas, de vivencias. Tendremos invitados, pero de un punto de vista de humor. ¿Qué tú crees, Javi? Bien, me gusta. Así que Bueno, nosotros nos lo pasamos bien cuando hablamos. nosotros nos lo pasamos bien. Ya, pues eso, nos lo vamos a pasar bien hablando. Es verdad, es verdad. Así que bueno, el tema de hoy es el Garmin Fenix 8, que tanto hemos hablado. Así que bueno, vamos a hablar los pros, los contras, tras un mes de lanzamiento, qué dicen las personas, qué opinan las personas y si va en la pelo o no. El Garmin Fenix 8, el tan esperado lanzamiento del Garmin Fenix 8. Así es. El tan esperado, yo ni me tenía cansado. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Así es, eso es verdad. Yo, Javi, tengo que decir que yo empecé a ahorrar como un año antes. Claro, porque el que es padre de familia y tiene responsabilidades, pues darse un capricho no es fácil. Así que yo tengo que decir que sí, que es verdad. Yo empecé como un año a prepararme a ahorrar para comprarme el top del Garmin Fenix 8, que en mi caso era el de 51 milímetros solar, pantalla. A mí me encanta el solar, a mí no me gusta la AMOLED. Y fue una decepción. Tú sabes que no te gusta ese nada probado. Porque te he visto el tuyo y cuando nos fuimos al Canigó juntos, que yo veía tu pantalla y veía la mía, es verdad que la tuya se ve más chic, más bonita. Ay, por favor, esta pantalla, por favor. Sí, es verdad. Pero tengo que reconocer que la mía en el sol se veía más macho, más macho alfa lomo plateado. Ese es tu superpoder, está bien, está bien. Entonces, pero bueno, yo me decepcioné. A ti te pasó lo mismo también, ¿verdad? No es tanto una decepción. Ok, tengo sentimientos encontrados. Porque Garmin, yo no sé qué pasó en Garmin. Yo creo, o sea, el Fenix 7 fue un reloj demasiado bueno. Eso empezando por ahí. Sí. Y del Fenix 6 al Fenix 7 hubo un salto importante. Porque hay un salto importante entre generaciones. De verdad. Si usted se fija, del 6 al 7 vino la pantalla táctil. Sí. Y eso es un big deal. Eso es algo importante, viejo. Hoy día. Javi, escúchame, dame interrumpirte. Vamos para atrás. Que yo tenga uso de razón. Yo me acuerdo que el primero fue el Fenix 2 o el 3. Hubo un Fenix. La verdad que yo ni sé. Yo entré tarde al Fénix. Yo pasé del Sunto Vector, o sea, del Sunto Vector de aquella época, o sea, yo salté de allá y directamente al Fenix 7 ya. Hubo una época que yo como que desaparecí del mundo. Yo tuve un Polar también. O sea, espérate. Ese era el reloj viejo que tú querías de montaña. No, bueno, ¿cómo hace, Javi? De verdad. Pero Jordi, pero es que los tiempos cambian, viejo. Ok. El Vector, ese era el reloj, viejo. Ese era el reloj en la época. Esto no tenía GPS. No, estamos hablando de hace 20 años. Bueno, 20. Sí. Sunto era el papá. No había un reloj mejor que eso. O sea, claro, aquí no había, esto no se cargaba en la electricidad, esto era con batería normal como la de los relojes de la vida entera. Duraba un año, sí. Wow. Oye esto, Javi,
El Fénix, o sea, nació en el 2012. Mira, no sabíamos. Luego, 2012 no era el fin del mundo. Seguro. sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí. O sea, Fénix uno, Fénix 2, 3. Ah, tú ves, del 3 saltó al 5. Yo lo vi, alguien que decía, yo tengo mi primer Fénix, lo tengo aquí, y lo enseñaba, y Bueno, todavía mira, funciona, y me dijo, todavía funciona, y todavía, o sea, funciona. madre mía. Fénix uno, míralo ahí. Vamos a ver cómo es ahora el Fénix 2. Multisport, capacidades integrales, cuenta con interfaz intuitiva, alta sensibilidad, posicionamiento GPS, dice ahí, ¿qué más? Batería de iones recargable hasta 50 con hasta 50 horas. 5 semanas en modo reloj. O sea, es curioso, ¿eh? Que, o sea, aquí estamos hablando de 5 semanas en modo reloj. Las pantallas se han ido mejorando, pero los rendimientos totales no han cambiado. Lo que pasa es que aquí no había mapa. Es que ahí es muy diferente. Vamos ahora al Fénix 3. Fénix 3 ya va cogiendo la forma de... El Fénix 5. Que, de hecho, mi primer Fénix fue un 5 Plus. Muy parecido a este, es la verdad. ¿Cuándo será, ¿cuándo será que entró lo de los mapas? Yo en el 5, porque el 5 te daba la opción de tú elegir con mapas, o sea, el modelo, antes de compartirlo, Sí. con mapas o sin mapa. O sea que en el 5 fue donde ya apareció. Luego en el 6 pues ya, pues por supuesto, y el 7 pues ya ni se diga. La verdad que el Fénix 6 la verdad fue un gran reloj. Del Fénix 6 para acá, los avances han sido quizá menos, bueno, no sé. Pero hay mucha gente que usa su Fénix 6 ahora. Lo que yo he visto que el Fénix 7, que me costó a mí casi 1200, lo vi ahora en 500 y algo. O Nuevo, sea, nuevo. nuevo. O sea, Pero madre el tuyo mía. no es el Pro. Y el mío no es el Pro, no. Sí, es correcto. Sí, es verdad. Es verdad. Es que Madre. el Pro está barato también. Pero bueno, vamos. Entonces, Fénix, lo que yo digo que del 6 al 7 lo pusieron pantalla táctil. Y aumentó la autonomía. Y, y bueno, y cambio de software. Claro, ¿qué Sí. sucede? Lo que pasa, la gente no sabe, y de eso lo hablamos el otro día, viejo, que con el Fenix 8, Garmin ha hecho como una apuesta, porque ha reescrito el programa totalmente, el software, desde el principio. Y eso la gente normalmente no lo sabe. Es reescribirlo todo, o sea, hasta el 6 hasta el 7 ellos te Sí. usaban el mismo programa y usaban y lo perfeccionaban, no sé qué, o sea, es un programa que ya lleva perfeccionándose y modificándose años. Claro, el Ok. Fenix 8 está escrito de cero. Entonces, eso es bueno, por un lado, eso es un gran trabajo, es una apuesta a futuro de Garmin, pero parece que, claro, el trabajo de reescribirlo todo de nuevo significa que ahora comienza un periodo de prueba, ¿eh? Como cualquier software nuevo, un periodo de Sí. prueba para ver por dónde va fallando eso. Y al Sí. parecer tiene mucho fallo. Hemos escuchado por ahí, ¿cómo se llama el tipo? De Hiking Guy. Bueno, de hecho, sí. Este estaba buscando ahora mientras tú hablabas. The Hiking Guy publicó esto que tú me compartiste, Javi. Bueno, tú que hablas mejor inglés que yo, Javi. Explica en español lo que dice aquí. El tipo está más allá de la frustración con el Fenix 8, dice. Que no lo compren. Está intentando hacer, está haciendo pruebas, porque ahora él lo compró y está haciendo pruebas. Y tiene tantos fallos con la navegación y con un montón de cosas. Las notificaciones de navegaciones que no funcionan. Fly nav, issues depending on activity. Topo maps on the other regions. Hay mapas que no se le están bajando según las regiones. Muchos fallos de software. Que por un lado es normal,
porque es un software nuevo que lo han escrito de cero. Sí. Por otro lado, uno diría, quizás ellos debieron haberlo Probado más. algo más. Pero claro, es que eso es una decisión económica, pues nadie lo saca así. Los teléfonos también cuando salen nuevos tienen un montón de bugs y lo van y con el uso, como o sea, los mismos usuarios son los que van diciendo los bugs y ellos lo van arreglando. Sí, claro. Pero que tenga tantos bugs en navegación cuando uno de los puntos fuertes de Garmin es la navegación. Exactamente. Es lo que lo hizo ella número uno. O Es sea, como si que no- alguien, sí, como que no. eh, Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy seguro que cuando el reloj, cuando lo hayan ido las iteraciones de arreglo de cosas, de aquí a un año o sí. algo, no sé, que comiencen a todos esos problemas a arreglarlos, yo creo que va a ser la mejor opción. Pero ahora no lo es. Solamente por eso, solamente, o sea, no estamos hablando de las prestaciones, del precio, solamente por eso no lo es. O sea, no es el momento de comprarse un Garmin 8. Que es justo lo que él está diciendo, que no se lo compren. Claro. Eso, Javi, que él tiene, y lo voy a buscar aquí ahora. Y él es un tipo, estamos hablando de una persona que es usuaria el que no lo conoce, de Hiking Guy. Que tú lo entrevistaste a él, ¿verdad que sí? Yo tengo una entrevista con él, sí, exactamente. Él es una persona que obviamente es conocedor y amante del medio y usuario de Garmin, o sea, fiel creyente en su Garmin, o sea, Sí. él no es un tipo o sea, que lo que te está diciendo te lo está diciendo de corazón y con conocimiento. Él hizo en su canal de video, él puso un video como a las 3 semanas de haberse comprado su Fenix 8, donde él decía que si él hubiese sabido si él hubiese sabido lo que es el Fenix 8 hoy en día, él no se lo hubiese comprado. Ya. Lo que pasa es que él ya dice que ya no lo va a devolver, pero dice que no, que lo hubiese Normal, comprado. aparte su trabajo también es eso, es probarlo y decirle a la gente los resultados, es parte de su trabajo. Pero como usuario, dice que no se lo compraría, no se lo compraría. No. Pero Javi, oye una cosa. Tú sabes que el Fénix, tú sabes que en los videos porque la video que hemos tú y yo hecho del Fénix 8, mucha gente ha hecho muchos comentarios. De hecho, me fui en un de atrás para adelante con uno de mis seguidores de muy bien, y de hecho le di la razón en su momento, porque él decía, bueno, está bien, tú estás juzgando solamente desde el punto de vista de senderismo, pero ¿y lo que hacemos buceo? Entonces yo le explicaba, mira, es que el que es buzo, me imagino que querrá un reloj que sea especializado para buzo, como el Descent MK3i1, una cosa así complicadísima el nombre, que es especializado para buzo, porque por ejemplo, yo hago senderismo y yo quiero que mi reloj sea especializado en senderismo como el Fenix, que me dice la inclinación de la subida, cuántas subidas me faltan, cuántas bajadas me faltan, cuando me llega hasta el siguiente waypoint. Un reloj especializado que un Forerunner, por ejemplo, no me lo da. Entonces él me explicaba que este reloj es el máximo, es lo mejor que hay, porque se puede hacer senderismo y se puede hacer buceo. Pero yo creo, Javi, que si tú haces buceo, tú quieres un reloj que sea especializado en buceo, no que los motores sean ideales para tú sobrevivir en el agua. O sea, no sé, Javi. Tú eres como él, que tú crees que Garmin se abrió con este reloj al mercado de buceo también. Porque si no, ¿qué función hace el reloj que ellos tienen especializado para buceo? Si tú eres buzo o pesca submarina, ¿te compraría esto o te compraría uno especializado para buzo abajo del mar? ¿Tú sabes qué sucede, Jordi? Los relojes de buzo son una vaina así, es una computadora que tú te pones. Sí. Es súper grande. Y eso tú nomás lo vas a utilizar para bucear. Imagínate que tú eres una persona que le gusta bucear, le gusta hacer un snorkeling, vaina. Tú no quieres. Imagínate que te funcione tu reloj, tu Fenix 8, para todo. El mismo con el que te revisa el sueño, Sí, el que te dice no sé qué, con el que te va de vacaciones, con el que tú ves la hora, con el sí, que recibe las notificaciones, con el que te va a correr, porque tú nada sí, más haces eso. Tú cuando haces bici también lo usas. sí, Claro, claro. imagínate que el mismo reloj te sirva para tú irte a bucear. No hacer una expedición de buceo, ¿sabes? Sino, o Claro. sea, tener la herramienta para tú bajar y hacerte un buceo ahí medio. Claro, eso tiene un appeal muy grande. O sea, está haciendo que el reloj Fénix que sea mucho más completo.
Y Ok. entonces, porque no todo el mundo se va a bucear, dice hasta 40 metros. Pero el que baja a 40 metros está haciendo casi otra cosa ya. Sí, pues 40 metros es mucho. Sí, pero hay No gente es, que, no, hay no gente es que yo snorkeling. creo que hay gente que hace cosas mucho más bajitas. O sea, la gente que se van a ir a esas islas por ahí a bucear, por ejemplo, esa gente que dice, vamos a ver los corales y la cosa, no Sí, sé cuánto. Esa gente, ¿cuánto bajan? Esa gente no bajan 40, no, 20 metros. claro. Esa gente no se va a comprar una computadora de buceo. Güey. Entonces, claro, a mí me gustaría, imagínate que yo hago esa vaina un día, que yo voy. Claro, y yo, me gustaría que mi reloj quedarme con el puesto y que incluso me sirviera y me diera datos. Claro, claro. Entonces, yo no, eso es positivo, para mí eso es positivo. Lo que pasa es que eh, he escuchado por ahí Sí. que le faltan cosas. O sea, pero es el lado del software. Supongo que el lado del software. Que todavía hay cosas que le faltan. Claro, ellos no van a poner todo lo que tiene su computadora de buceo. Van a poner una versión ligera. Pero eso es algo que lo van haciendo, lo van arreglando con el tiempo. Pero yo estoy de acuerdo, a mí me gusta que tenga la opción de buceo. A mí me gusta. O sea que entonces vamos a verlo así. Tú defiendes el Fenix 8. Sí, Simplemente que hay que pulirlo un poco más. sí, hay que pulirlo un poco más. Y el software que no te falle, que no Claro, te falle ahí abajo. Vamos a ver cómo claro. funciona. Está bien, ok. Pero Javi, hoy hago otra queja que se queja de Hiking Guy. Él dice que los mapas tardan una eternidad en cargar cuando él va moviendo la pantalla. Sí, A mí el Fenix no me pasa eso. Vamos a poner que tú estás en el medio del Fenix 8 y el Epix Pro. pero Tú, es igual, tarda en todos. o sea, en el tuyo tarda Sí, también. todo tarda. Muy tarde, o sea, tú tienes un lag. Cuando tú mueves el mapa, Ok, tú lo mueves y es como que, carga. Depende de dónde estés y depende de todo. Tarda un poco en cargar. Y a veces cuando tú estás así que quieres ver tan, es como que se te queda en blanco por un segundo hasta que cargue el mapa. ok. Es lo que dice, eso no es nada, es, tú puedes manejarlo, no es que te afecta, pero él dice, una máquina, un reloj que es el mejor, que tú pagaste 1000 y pico de euros por él. O sea, no pueden hacer una manera de que sea un poquito más ágil. Claro. Coño, porque hoy día, ¿sabes? No se puede comparar, pero cuando tú ves estos relojes que te cargan los Google Maps, como si fuera así, Sí. no estoy comparando Google Maps con los mapas de Garmin, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. Pero, claro, tú piensas, este no es el mejor del mejor. ¿Por qué tiene Claro, ese lag? O sea, claro. llega un punto en el cual no es que es malo, sino que tú te vuelves exigente. Porque tú dices, Te estoy vuelve pagando por el exigente. mejor. Estoy pagando por el mejor. No me da un mapa que tiene lag. Claro. Claro, y es verdad. Claro, y es verdad. Es verdad. Y otra cosa que él dice, yo acabo de gastar $1,200 en el Fenix 8 y ya tú vas a sacar el micro LED o tú vas a sacar ya el Fenix 8 Pro, que ya lo sale. O sea, ¿por qué? O sea, si hubiese sabido eso, me espero y me compro. O sea, ¿por qué? ¿Qué tú crees de esa estrategia, Javi? ¿O será que se dieron cuenta que no sirve el Fenix 8 y ya van con la nueva, con el nuevo modelo? No, no sé. O sea, ¿por qué tú crees que pasa eso? A ver, hay un tema de economía. Y un tema, por ejemplo, de la misma manera que una persona que va a correr 100 metros Sí, corre a una velocidad. Una persona que sí, va a correr un maratón corre a otra velocidad. Porque es un pensamiento a largo plazo. Entonces, cuando tú estás haciendo ventas comerciales, tú estás pensando en cómo tú vas a ver. mm, el otro tiene que poder venderlo también. Tú tienes que dejar cosas para el siguiente. claro. Tienes que hacer que la gente quiera este y luego se pase a este. Esa es la estrategia. Y luego se pase a este y luego se pase a este. De todos los teléfonos hacen eso, todo el mundo hace eso. Así es como la gente hace dinero. Te hacen uno nuevo que tú lo quieres. Así funciona el comercio. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que los relojes están llegando a un punto quizá que no es tan fácil avanzar. O sea, ya le pusieron pantalla táctil, ya le pueden, o sea, Claro. ¿cómo no puede avanzar ya? La tecnología llega a un punto
Sí, sí, que ya es difícil Que tú seguir dices, tú modernizando. vas a hacer una gran revolución el próximo. Entonces tú te guardas las cositas para, ¿sabes? Es una estrategia, es decir, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a vender el otro? ¿Cómo va a vender el otro? Claro, ¿Cómo va a vender el otro? claro. Es comercial. Mira, Javi, yo me metí en Amazon y hay un comentario que me llama mucho la atención. Yo entiendo la mitad de las cosas que él dice, pero bueno, seguro que tú eres más técnico, tú lo vas a entender. Mira, Eduardo Pastor Vega del Fénix 8, él dice, el que hace buceo ya tiene ordenador de buceo, que es un poco lo que tú comentabas antes. Exacto. Poco lógico meter un Fénix 8 en agua salada. Yo no metí. Si yo cuando meto mi Fénix 7X solar en la playa es con miedo y no me gusta estar mucho en el agua. La función de buceo importa poco, sobre todo si no tiene transmisor de botella, menos para medir lo que de oxígeno y todo. Altavoz y el reloj no es una función bien desarrollada. Mira, una de las cosas, uno de los comentarios, déjame poner aquí para saber que me quedé aquí. Uno de los comentarios que la gente decía en el video que tú y yo hicimos, alguien decía que poder hablar por el reloj es lo mejor del mundo. No es cierto. Yo tuve un TicWatch que yo podía hablar con él como James Bond. Y no es verdad que yo usaba eso en la calle. No, no es verdad. Y estando aquí porque me parece un imbécil, y estando aquí en la casa, yo prefería usar el móvil y lo ponía en altavoz. No estoy como James Bond aquí hablando. O sea, no es cierto. O sea, esa función de verdad, no creo. Del mismo Hiking Guy dice, no es cierto que yo estoy usando nota de voz. No, no, yo no lo uso. No es cierto que estoy usando el asistente. Inclusive, Javi, yo decía, yo soy muy tecnológico. Mi casa entera está automatizada. Apaga la luz, prende la luz, enciende la vajilla, apaga la vajilla, apaga el aire. Pero aparte de eso, el Google Home yo no lo uso para nada más. Créame una fecha, créame un recordatorio. Pero más nada lo uso. Entonces, él comentaba eso. Entonces, bueno, dice, 2 días más de autonomía respecto al 7. No vale la pena. Mismo sensor Elevate 5. Ya tú me explicarás qué es eso ahora. Mismo CPU, misma precisión de GPS y demás funciones de salud. Un anillo inteligente es más fiable y cuesta 4 veces menos. Para ganar tendría que ser un reloj con Elevate 6, con mejor precisión, CPU nueva, carga magnética nueva, mejor pantalla MIP, esa me encanta, de más resolución y 900 euros. Sería lo lógico y exitoso. Esto es un fracaso en venta. Dime qué tú opinas de esa reseña. Bueno, es una opinión. Toda opinión es correcta. Eh, pero vamos por parte. Él dice Sí, que el museo tiene un tema de museo, sí, pero es lo que yo te decía. Es muy bueno, estamos en una época donde un aparato lo hace todo. Por ejemplo, ¿el móvil es la mejor cámara? No. Pero ¿quién no quiere tener su cámara en el móvil? claro. Porque es muy práctico Sí, que tú tengas el móvil y también tengas una cámara que cada vez es mejor y que sí, te sirve. Nunca va a ser una cámara profesional, sí, ¿verdad? Es como que tú me digas, es una tontería que pongas eso. Para eso, una cámara profesional es mejor. Y yo, claro. vale, te lo doy, pero es muy práctico tener esto aquí. ¿Y qué ha enseñado la historia? Que el 80% de las fotos de todo el mundo, por no decir el 99%, las hacen Sí, de aquí del móvil, porque cada vez son mejores. ok. Entonces, es un poco eso. O sea, lo hemos visto en la historia. ¿Cómo no lo vamos a ver? ¿Cómo no va a ser mejor que tú tener Sí, otra función más ahí? Cuando estamos en la época de que un aparato te lo hace todo. Entonces, sí, tienes razón, pero no la tiene tampoco. O sea, siempre va a ser bueno que le pongan eso. El agua salada no le pasa nada. Siempre ha podido estar en agua salada. La gente que hace triatlón mete su sí, Garmin en sí, agua salada. sí, Y es se verdad. meten... O sea, ok, o sea, whatever. No estoy en mi opinión, obviamente, cada uno tiene su opinión. No estoy diciendo que es mala su opinión. Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de eso, ¿verdad? El altavoz y reloj no es una función, no está bien desarrollada, pero está. Yo la prefiero tenerla a no tenerla. Cuando tú estás corriendo, Sí, y si ella te dice en voz, te dice cosas, por ejemplo, te dice, si tú no tienes auriculares, te ok. dice, kilómetro 1, Sí, es verdad. nivel de vaina, no sé qué. No, el reloj tuyo y el mío tiene altavoz. Sí, es Lo verdad. tienes que tirar por el teléfono. Lo tira ahí atrás en el teléfono. Altavoz. El teléfono lo tiene guardado y por ahí es que te tira eso.
Es verdad. Ese teléfono tú lo tienes guardado. Entonces, si tú estás corriendo, a ti te llaman y tú no tienes ese teléfono a mano, tú la ves que te está entrando la llamada, pero tú no puedes hacer nada. Es verdad. Tú la puedes coger, tú puedes coger la llamada, pero el teléfono está ahí atrás, con el micrófono ahí atrás. Tú no vas a coger y decir, ¡hey! No tengo, ¡hey! Estoy corriendo, espérate. Tengo que pararme, sacar el teléfono y decir, es que estoy corriendo. Es verdad. Entonces, no será la gran cosa, pero a mí sí me gustaría, si yo estoy corriendo, montando bicicleta, sea así, ¿tá? Y decir, hey, ¿qué es lo que? No, es que estoy haciendo ejercicio, hablamos después. Pa. ¿Qué pasó? ¿Alguna emergencia? No, Funito se cayó. Ah, ok, voy para allá. Pa. Claro. Un mensaje de voz de WhatsApp. Yo no sé si se puede, no sé. No soy, todavía no lo sé, pero no sé si se puede usar, se puede escuchar un mensaje de voz. Quizás sí. No lo sé. Si se puede escuchar. Alguien que diga por ahí, si es usuario de Phoenix 8, si se pueden escuchar mensajes de voz de WhatsApp. Pero si se pueden, a mí me gustaría, si a mí me envían un mensaje, puedo escucharlo aquí. Que tú lo puedes escuchar en los auriculares también, supongo. Yo me imagino que sí. Porque todo esto es porque tú tienes auriculares con el teléfono y es lo mismo, tú puedes coger la llamada de aquí. Sí, sí. Pero es algo más, es algo mejor. Todo el mundo está hablando de que quiere la llamada del teléfono, pues no, eso no lo va a tener. Pero esa función la tiene ahí. Otra cosa es que valga la pena que tú pagues un dinero extra viniendo de dónde para tener eso. Claro. Eso es diferente. Pero es nuevo, lo irán desarrollando mejor porque eso es cuestión de software. Sí. Cuestión de software. Pero a mí me gusta que esté. A mí me gusta, me parece algo positivo y algo que es útil. En su momento también la gente decía que la linterna era inútil y ya tú ves. Buah, yo no puedo vivir sin la linterna. Hoy día la gente dice que la linterna es lo último. ¿Sabes? Entonces, yo creo que mientras la gente vaya usando y le vaya encontrando algún uso, pero es un uso ya como específico, tú sabes. Ok. No sé, no sé. Javi, ¿y qué es el sensor Elevate 5 que tiene ahora versus el Elevate 6? O sea, ¿de qué es eso? ¿De qué habla? Yo estoy pensando que lo que está hablando es del sensor del sensor de aquí atrás. Tiene que ser eso. Ok. Tiene que ser el sensor. Ahora enfoca. Tiene que ser este sensor. Que por eso el sensor cambió del Fenix 7 Sí. del Fenix 6 al 7 cambió, un sensor nuevo, supuestamente mejorado, ¿no? Y del Ok. Fenix 7 al 7X, al 7 Pro, le pusieron un nuevo sensor. O sea, al Ah, 7 Pro sí. le pusieron sí, claro, el 7 Pro tiene un sensor nuevo. Tiene un sensor nuevo que si tú lo ves, tiene más diodos de LED y tiene unas plaquitas aquí triangulares que miden la temperatura del cuerpo. Y que eso hace que sea más preciso la Ok. medición. Ok. Porque parece que la temperatura de la piel influye, bueno, parece. La temperatura de la piel influye en la medición y parece que ellos, si está muy fría o algo así, parece que, no sé. Dicen que mejora. En práctica todo el mundo dice que es lo mismo. Pero Ok. bueno, supongo que algo mejor debe tener. Pero, a donde voy es que del 7 al 8 es el mismo sensor. O sea, le han puesto el mismo sensor al 8 que al 7X. O sea, no hubo un cambio de sensor. Entonces es un timo. Entonces tú coincides conmigo que es un timo. No es un timo, no es un timo. Quizá en el 7, porque ahora van a sacar un 8 Pro. Sí. Porque ellos, esa es su técnica. Ellos sacan el 8 y luego el 8 Pro. Y el 8 Pro siempre tiene una ventaja. Quizá el 8 Pro viene con un sensor nuevo y con una pantalla nueva. Y hace que la gente quiera a 8 Pro. Ok. Bueno, pues, ok. Está bien. Pues, sí, está bien. Pues pasamos ese tema. Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué Garmin, tú crees, Javi, que otro tema también que comenta la gente? ¿Por qué sacó el 8 si por ahí viene un micro LED? Que no tengo ni idea qué es un micro LED o micro LED. No tengo la más remota El idea micro de qué LED, es. se supone que Apple era el primero que iba a sacar el micro LED. El micro Y LED es sí, una y nueva. lo paró. Y no ha lanzado porque no está preparado todavía. Y porque Apple, si hay una cosa que Apple hace bien, es que no lanza una cosa que no está funcionando bien. O sea, al César lo que es de César. Cuando Apple saca una cosa, Sí.
funciona, puede haber un pequeño bug, pero funciona bien. Sí, Funciona es bien. verdad. O Sí, es verdad. sea, esa es la promesa de Apple, claro. Y la gente paga por eso. Sí. Y hay sus bemoles, pero en general funciona bien. Porque eso que pasó con el Garmin 8 no va a pasar con un nuevo, un iWatch. Ellos lo sacan más refinado ya. Cuando lo sacan ya. Con eso son muy, muy exigentes. Y Garmin debería hacerlo también. O sea, yo creo que yo no sé qué ha pasado en Garmin. Lo primero es que todo el mundo pensaba que el 8 iba a llegar antes. Una vez tú me dijiste de años y eso. Pero yo no entiendo el cambio del 7 al 7X. Yo no lo entendí muy bien. Al 7 Pro, perdón. Casi Pro, sí. Yo nunca lo entendí muy bien. Y luego el 8, yo creo que no estaba preparado para llegar al 8 todavía. No, creo que No no, sé, Javi. ellos pensaron que iba a estar preparado. Quizá le ha podido, económicamente tenían que sacarlo ya. Pero es que al final yo creo que le ha hecho mucho daño el que no esté preparado porque ha sido una noticia que no está preparado. Así o sí, ha sido de verdad muchos comentarios negativos. De hecho, yo me acuerdo, Javi, que cuando, déjame ver si yo puedo, yo me acuerdo cuando yo tenía el 6X Solar, cuando salió en finales de 2021, salió a ver si puedo, a ver si No, puedo, sí, no. salió, espérate, a ver cómo yo puedo minimizar aquí y minimizar aquí. Cuando Oye, tú eso es una estrella, viejo. ¿Tú estás viendo de una estrella o...? ahí es que voy, ahí es que voy. Ahí. Recuerdo que cuando salió el Fenix 7X Solar, que yo me lo quería comprar, yo tenía el 6X en ese momento, ese X Solar. Y recuerdo que cuando yo me entraba y veía que todas las reseñas buenas, positiva, positiva, positiva. Oye, Javi, llevamos un mes y el reloj lleva 3.6 de 5 reseñas. O sea, donde es verdad que las de 5 estrellas son más. Pero óyeme, de una estrella, si sumamos la de 4 la de 2 y la de uno, pasamos a la de 5 estrellas total, pero por mucho. Y eso no se vio Sí, en el 7. Entonces, sí. contale, algo aquí. Entonces, No, es que es un software, es que eso es. Ellos no pueden decir que es un software nuevo, porque ahora mismo públicamente no le va, la gente no le da ventaja decirlo. Cuando esté pulido, ya dirán, tiene software nuevo, no sé qué, nos permite tal cosa. Pero ahora ni lo dicen, ahora están calladitos. No lo han mencionado el software nuevo. Porque es por eso que lo están matando. es verdad. Encima le van a dar la razón al cliente de por qué está mal. Ah, mira, que tiene software nuevo, no funciona. Ya está, ya Es lo verdad. dijeron. Es Ya verdad. está, no han dicho nada. Y eso que supongo que se han matado reescribiendo lo nuevo, pero están ahí calladitos así. No digan Yo que me, nuevo. No digan que nuevo, no digan que nuevo. No lo digan nada. No lo digan, nadie lo diga. O sea, claro, que es otra pregunta que la gente nos hacía, que si creemos que este software del 8 va a bajar a los demás relojes de abajo, el 7 6 5 no. No va a bajar. No va a bajar. O sea No va a que, bajar y ya lo dijo Garmin. Ya lo dijo. ya lo dijo, Ya, sí. lo vi. O sea, tú quieres comprarte... Lo dijeron oficialmente porque, claro, porque es un software nuevo. Es un software nuevo, no pueden bajarlo. Claro. Entonces, las mejoras que veamos del 8 en adelante no se van a transponer al 7, que es algo que siempre ha pasado antes. Del 7 acaba yendo al 6, el 7X, por lo menos del 7X al 7. Sí. Hay cosas que no bajan, pero hay cosas que sí, que bajan, por lo menos dentro de las 7. Pero las cosas del 8 no van a llegar a nosotros, las cosas nuevas. Porque no van a escribir cosas nuevas. No lo sé, pero ellos dijeron que no, que esas mejoras no van a... O sea que el que quiera un Fenix con el nuevo sistema operativo, eso. Ahora, Javi, otra pregunta que hablamos en su momento, que de hecho eso puede ser tema de otro podcast. ¿Por qué Kylian Jornet no usará Garmin? ¿Por qué Garmin no captó a Kylian Jornet? ¿Por qué no? Porque, o sea, y está en coros, que digo, yo no estoy muy empapado de coros, pero Sunto no lo tiene, Garmin no lo tiene. O sea, ¿por qué, Javi? ¿Qué tú crees que sea lo que esté pasando ahí? No sé. Tendría que decirlo Kylian. Oye, Pero porque mira, Kylian ha sido la bandera de coros. ahí es que voy. Porque, porque no es como que todo el mundo está usando coros y Kylian también, no. Es como que Kylian está usando coros.
Claro. Y los otros no. Entonces, a menos que haya habido ahí una, yo no sé, no tengo ni idea, pero a menos que haya habido ahí una oportunidad de negocio también, de patrocinio, como decir, mira, nosotros te apoyamos, y obviamente él tiene que creer él no va a usar, una persona como quien no va a usar lo que no le, Claro. lo que no le funciona. Claro. Claro. Pero no sé, quizás de verdad le va mejor. Yo sé que tiene más autonomía. Yo sé que la autonomía para Kilian es fuerte. Tiene más autonomía. El Colors tenía más autonomía que el Garmin. Siempre lo dijeron. Y quizás ese es su punto fuerte. Está diciendo yo que necesito que me dure. Porque Claro. yo duermo 4 horas y corro 17. O sea, necesito que me dure mucho la autonomía y eso es lo primordial. No lo sé. Tú sabes, Javi, que bueno, eso es otro tema de otro live que ya tendremos en su momento. Javi, otra cosa de que se queja de Hiking Guy, él dice, por ejemplo, que él pagó 1.200 euros por un reloj y que él quería usar un face watch, Sí, que no sé cómo le dicen aquí en España, una carátula del reloj. sí, una portada, no sé cómo. Exacto. Del Epix, que es lo que a él le gustaba. Y él fue a la IQ Store de Garmin, buscó una carátula hecha por Garmin, y cuando Sí, vino a ver, le costaba $5. Entonces él dice, pero te acabo de pagar 1.200 por el reloj, tú no puedes dar la carátula que es hecha por ti. Porque él dice, si hubiese sido hecho por un tercero, pues bueno, pues yo lo entiendo, pero una carátula hecha por ti y tú no me puedes dar la carátula gratis. Javi, está fuerte. Javi, sí. no sé qué estrategia de marketing tiene Garmin, pero está fuerte. Bueno, yo supongo que ellos tuvieron que tomar una decisión. Porque Garmin, ¿qué hace Garmin? ¿Qué hace que Garmin sea Garmin? Supongo que Coros también, ese tipo de relojes. Por ejemplo, tienen un sistema operativo propio, estable. No es un sistema operativo, no usan Google, eso lo digo para que no sepa, Sí, sí. que no conozca. No, y no usan el Android, no usan nada de eso. Y tienen su sistema operativo propio, que en este caso Garmin lo acaba de reescribir, pero es propio. Y eso hace que sea estable, que no dependa de terceros, ¿vale? Y, y que cuando tú lo compras, cuando tú inviertes en Garmin, tú inviertes en su sistema operativo y en todo, porque todas las aplicaciones son de ellos. O sea, no Sí. es que no es aplicación de terceros. Tú puedes poner Sí, no es aplicaciones algo abierto. Sí, de sí. terceros, no es abierto. Tú estás comprando todas sus aplicaciones incluidas ya. Todos los mapas que tú tienes ahí ya vienen incluidos. Es cierto que ellos tienen un mapa extra que tiene más información que te cobran, el Topo Plus. Sí, que tiene una suscripción anual. Sí, sí, es Sí, verdad. es cierto, pero eso es, aparte de eso, o sea, tú y yo no necesitamos, o sea, nosotros tenemos todo lo que nos hace falta para navegar con esos Sí. mapas. O sea, lo otro es, no es necesario. Todo lo que tú necesitas está en el reloj de fábrica. No tienes que comprar aplicaciones, no sé qué. Que por ejemplo en el iWatch eso no es así. Tú tienes que estar. He No escuchado sabía. gente, que la gente sí, no sé, no lo tengo, pero he escuchado gente que dice que no prefiere la aplicación. Hay cosas como que no la tiene y tiene que pagar una aplicación de un tercero para Ok, usarlo. En ok. según para qué cosa. Y porque ellos tienen su tienda, porque claro, iPhone hace dinero en su tienda, ¿eh? Sí, claro. O sea, Claro. iWatch en su tienda es como para el teléfono igual. O sea, tú, en las cosas que Android son gratis o baratas, en la tienda de iWatch son caras. O sea, siempre ha sido mucho más dinero. Tiene mucho dinero por ahí. Ok, Garmin ok. no, Garmin no. Garmin no ha sido así. Siempre está todo incluido. Entonces, que una cosa como un watch, ellos le pongan un precio, significa quizás que ellos han gastado mucho dinero desarrollando ese nuevo. Reescribiendo ese nuevo software han gastado mucho dinero. Está Y bien, quizá, Javi. y quizá necesitan ir metiendo cosas por otro lado. No lo sé, no lo sé. Está bien, pero Pero Javi. son 5, pero yo te entiendo, son $5 y es la cara y no siempre hemos tenido las caras aquí. Pero puede Allí, haber,
no está tan mal, no está tan mal que tú tengas ahí, porque tienes 6 o 7 caras totalmente aperísimas, que tú, Sí. las caras extras, tú las pagues. Es un revenue income para Garmin. No está tan mal, viejo. No está tan mal. O sea, es como que tú no tengas cara chula o que tú no tengas suficiente. O sea, aquí yo tengo como 6 o 7 caras diferentes y las puedo cambiar de muchísimas maneras. Sí. Ya me está viniendo con caras chulas y eso. Ah, que si yo quiero otra. Bueno, pues pago $5. Pero está bien, pero Javi, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de marketing, por ejemplo, vamos a poner que tu precio de venta de reloj son 1200 algo. De hecho, déjame ver si puedo enseñar aquí lo que le costó. Yo entiendo, yo lo entiendo, yo entiendo. Mira. Pero vete, el iWatch, ¿cuánto te cuesta, viejo? Pero Javi, escúchame. Mira El cuál iWatch es mi te vende todo, iPhone te vende todo, te lo vende, no te da nada gratis. Ok, Creo yo. mira esto. Sí, pero desde el punto de vista de marketing, él compró su Fenix 8 AMOLED Zafiro y le costó 1293. Oye, si yo fuera Garmin, yo por ejemplo con mi empresa que vendo vitaminas, por ejemplo, ¿qué yo hago, Javi? Yo hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? El reloj no te cuesta 1293, el reloj te cuesta 1298. ¡Boom! Y le meto la carátula ya obligado a todito y el cliente ni cuenta se dio. Son $5. Yo sé, ¿Tú crees que cuando tú pagas 1293 te va a dar lo mismo pagar 1298? ¿O tú vas a decir, no, cuesta 5? No, está muy caro. O sea, tú yo te das sé, cuenta. pero siempre va a haber un punto en el cual tú puedes incluirlo o no. Eso pasa con todo. Sí, Es una decisión financiera. Por eso digo que alguien tuvo que sentarse y tomar esa decisión. Porque ellos habrán tirado su número, habrán hecho su cálculo, ¿saben? sí, es verdad. O Me sea, imagino que sí. le estoy le estoy incluyendo tantas cosas, tantas cosas. La pantalla no se la incluyo, venga, pues eso es un pedacito, pero lo cobramos. Y es lo menos caro, vaina. Pero le puse, coño, otra cosa, que no sabe que te lo estoy poniendo ahí dentro. Claro. O sea, yo te estoy dando como el mejor producto. Yo me lo invento, ¿eh? Pero claro, Sí, yo sí. me imagino que ahí dentro ellos tienen que tomar esa decisión porque ponerse a cobrar por la pantalla, ellos saben que eso tiene una repercusión que la gente va a decir, entonces si lo hicieron es por algo, yo no lo sé. Pero ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer para que ese producto llegue a nosotros lo mejor posible. Yo no lo sé. Pero yo lo entiendo. Pero son $5, ¿entiendes? Y es una pantalla, no es algo esencial. No, lo que pasa es, ¿sabe qué sucede? Que también, que están viniendo, viene fuerte la competencia. La competencia viene fuerte. Los relojes, Garmin es una empresa que ha hecho relojes deportivos y que poco a poco lo está haciendo como smartwatch. Y luego hay otras empresas que hacen Bueno, smartwatch. es verdad, sí. Y luego hay otras empresas que hacen smartwatch. Y poco a poco lo están acercando al terreno deportivo. Sí, es verdad. Se ha Acercando- ido. Sí, Están acercando uno desde un lado y otro desde otro. Claro, sí, el es verdad. smartwatch es muy buen smartwatch, pero las cosas deportivas pues le cuesta, pero se Sí, están es verdad. acercando. Entonces, y mientras que Garmin, y que es un sistema muy cerrado, para hacerse smartwatch no es tan sencillo. No, claro. sea, Porque es otra escuela, Claro, otro. es una Sí, escuela, sí, es un sí, sistema sí. cerrado, o sea, ellos no es como que ellos hacen software, o sea, Android es un software que lo tiene millones y millones y millones que Sí, está desarrollando todos los días. Claro, como smartwatch claro, le sí, sí, cuesta. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué Garmin? Garmin se está acercando al smartwatch, pero claro, ellos no pueden dejar su fortaleza, que es eso, porque Claro. siempre va a ser eso. Y entonces el que tenga como prioridad que su reloj sea las prioridades que tú quieres, que sea Sí. fiable, que sea durable, que sea no sé qué, siempre va a acabar yendo por Garmin. Pero yo no sé hasta qué punto Garmin, no sé, porque es que lo que no puede ser es que entonces tú saques ese software con fallos, porque entonces esa era tu fortaleza, Claro. esa era tu fortaleza. Que Entonces, era un tanque de guerra, claro. pero fiable, confiable. O sea, yo compré un Garmin 8. Ese Garmin 8 no me va a fallar. Yo voy a navegar, no me va a fallar. Claro. Es un Garmin 8. Me voy a una ruta de Es un, senderismo a la es un montaña Garmin, donde este es un error en mi 8. vida. Sí, no me va a dar de que un bug que se me va a apagar. Claro. No, porque ese es tu fuerte. Es verdad.
Entonces, nada. Es verdad. El Es Garmin 8 verdad. ha sido un lanzamiento que era muy esperado, la gente esperaba mucho de él. Y lo que la gente esperaba es que mínimo funcionara tan bien como el 7. Claro, claro. Mínimo funcionara tan bien como el 7. Es verdad. No, mejor. Pero Bueno, mejor, claro, porque lo ideal es que uno vaya mejorando, por lo claro. menos mejor. Claro. Por lo menos igual, por lo menos igual. Y entonces, claro, decepciona que es el nuevo y no está funcionando mejor. Entonces al final tú ves que el de al lado tiene una máquina que hace todo lo que tú haces, menos un micrófono, un altavoz, Claro. Sí. puede bucear si quiere. A ver, pero vamos a ser Y sinceros. entonces eso fue, o sea, eso es lo que hace que yo, o sea, entonces, que la gente se saca números y dice, no me salen las cuentas. Javi, pero seamos sinceros. Tú metieras tu Epix abajo del mar a hacer snorkeling. Sí, 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 No. ¿Sabes por qué me gusta comprar este reloj? Porque yo no me preocupo por él. No, hombre, no, Javi, pero Yo por no me Dios. preocupo por él. Cuando salga le echo agua de la botella y ya está, para que no se quede. No, Javi, no puedo. No, Claro. no, yo he hecho snorkeling con No, mi no es que reloj, yo pero lo he es hecho, con yo me miedo. baño con él en la playa. No sé, Javi. No sé, no sé, no sé. Co- No, Pero no. tú tienes un reloj hecho para eso, Jordi, por favor. Lo sé, pero. Para eso que tú te lo compras. Cuando me compro mi cámara, yo me compro mi cámara a prueba de lluvia, viejo. Cuando está lloviendo, yo tiro mi foto, yo me la hago así. Espérate. Hay cámaras reflex a prueba de lluvia. Claro. ¿Cómo tú? Bueno, sí, imagino que los fotógrafos que son de La gente naturaleza de y todo National eso tienen. Geographic, ¿qué tú crees que lleva? Que Sí, lo que sí, se sí. meten al desierto y a la cosa. Sí. ¿Tú crees que van a estar en una cámara que no se puede mojar? No, 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 no. No, no, estoy de No acuerdo. son Estoy de acuerdo. sumergibles, no son sumergibles, pero son Estoy a de prueba acuerdo. de polvo y de lluvia. Estoy de Entonces, acuerdo. yo la cámara que me compro, me la compro así, porque yo no puede ser que caiga una gotica y yo entre la cámara. No, a mí me gusta tenerla colgando ahí, viejo. Eso ahí, mira, el día entero colgando ahí, haciendo mi foto. Llovió, hizo polvo, hizo polvo. Y al final llega algo. Eso me encanta. Me encanta comprar las cosas que son resistentes. Para Sí, yo no sí, tener sí, que sí, estar sí. cuidando así. Así, me Lo gusta, sé. viejo. Yo no me preocupo. Eso está ahí y yo no me olvido de él. Y ven acá, Javi. Tú sabes, bueno, nos quedan ya 10 minutos de podcast. Una cosa, Javi. Hablemos de una función que era súper esperada y que al final no pasó. Y de hecho Garmin ni ha mencionado por qué nada. No dice, no menciona nada. Y de hecho me sorprende que nadie habla de por qué no la puso. Y es la función LTE. ¿Por qué tú crees que no la metió? El que no sabe, LTE, o sea, es de la que tenga conexión con celular o Sí, móvil, según sí. él lo estamos viendo. Entonces, eso es algo que tú y yo hablamos el otro día. Que todo el mundo lo esperaba, yo lo esperaba. Pero luego, estudiando bien, y no sé quién lo dijo. Alguien lo dijo y tenía razón. Ellos en el 8 han maximizado la pantalla, la han puesto lo más grande posible. Y el bezel, que es eso Sí, es sí, todavía sí. más fino. Ok. Y es, entonces, espérate, ahora coge el enfoque. Ahí. Pues Ahí sí. esto es todavía más fino en el 8 y hay más Ah, no me pantalla. diga. Sí. ¿Dónde está fijado? No, En no. vez de 1.4 es 1.5. Ok. Esa es la pantalla nueva. Es un poquito más, un poquito. Entonces, ellos también han logrado que quepa un poco más de batería dentro, dicen. Ok. Y entonces, por ejemplo, tuvieron que meterle un altavoz, tuvieron que meter un micrófono. Ya. Ellos tienen ese reloj maximizado al tope. Adentro no le cabe una cosa más. No le cabe, adentro no Claro, le cabe Javi. nada más. Aquí no puedo meterle una antena de celular tampoco. Imagínate. Entonces, ¿qué tú le vas a quitar? ¿Autonomía? No. Tú no puedes quitar autonomía. La autonomía No, es no. lo primordial de este reloj. Sí. Este reloj está vivo por la autonomía. Sí. La gente se compra este reloj y no el iWatch. Es por la autonomía. Es verdad. Tienes razón. Es lo único. La gente dice, no, solamente por la autonomía tengo que comprarme este. Porque dura poco. Sí, es Entonces, verdad. ¿en dónde ellos le van a meter? Ahí dentro ya. Una tarjeta SIM y una antena de teléfono.
Sin Bueno, la antena del teléfono, porque la tarjeta SIM sería un eSIM, de estas que son automáticas, que Da son igual, eso es un virtuales. aparato, es un aparato. Ah, bueno, igual, tiene que meterle un Sí, chip. pero la antena ya eso ocupa, sí, 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 es verdad. tiene que hacer espacio para eso, porque tiene que haber un circuito ahí, una cosa. O sea, está dentro entonces ya. No es que tú se la metes Sí, así, pero está sí, dentro. Tienes que sí, sí, ponerla. sí. Es un chip que está dentro, como una Sí, 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 tarjeta sí. integrada. Pues tiene que hacer espacio para eso. Javi, o Entonces, sea que en pocas palabras no lo vamos a ver nunca entonces. sí, yo creo que vamos a ver una versión LTE en el futuro. Quizá, no sé cuándo. Y va a ser una versión grande probablemente. O sea, para que quepa batería, una 51 milímetros. Bueno, Porque si. Va a ser una versión que va a tener menos autonomía. ¿tú te acuerdas de un reloj Garmin que lanzó Menos que autonomía y era tú vas a tener que decir, lindísimo? no, prefiero tener menos autonomía Claro. y quizás eso lo hagan junto con el micro LED. ¿Por qué? Porque el micro LED consume menos. Ok. Entonces tiene sentido que tú digas, ahora este reloj dura 20 horas, ahora te tiré uno que dura 20 horas también, pero Sí. con el chip de LTE. LTE. Sí, sí, Porque sí. tiene micro LED. Y tú, coño, entonces dura igual, pero tiene no sé cuánto. Claro, te van a tirar a otro lado con el micro LED, pero sin el chip, que dura más todavía. Es Entonces verdad. tú te quedas, ahí es que te vuelven loco. Dices, ¿cuál Es cojo? verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Te meten en el mundo. Javi, ¿te veremos a ti cambiándote al 8? Sí. ¿O tú te vas a esperar ya al 9? No, yo cambiaré. Yo nunca me voy al último, Jordi. En nada. Yo nunca me voy Bueno, al último en nada. tú te cambiaste al Epix. Sí, pues yo me cambié el Epix. El Epix ya tenía un recorrido. Ah, El Epix, y aparte del Epix era un Fenix 7, pero con pantalla AMOLED. ya. No es como que cambiaron el software, o sea, no es como que hicieron algo súper nuevo, Ya. novedoso. Entonces, ¿por qué, Javi? O sea, yo veo tanta gente que sí es cierto que se han cambiado, y sí es cierto que van cambiando, pero también veo muchas personas que se van quedando con su Garmin 5, su Garmin 3, su Garmin 6, Porque le y dicen que funciona. están felices con lo que hacen. ¿Tú crees que ese tipo de personas no necesitan actualizar su reloj? O sea, es que me sorprende mucho eso, Javi. O sea, yo por ejemplo, ahora yo voy por la calle, veo a alguien en un instinto. Yo miro qué reloj tiene la pulsera y eso ya me dice si es una persona deportista o no. Aquí, de verdad, en Barcelona, donde yo vivo, pues mucha gente tienen Garmin, estamos claros. Pero los Garmin que veo son Garmin, los Fenix que veo son el 5, el 6 y y la gente no va como yo, por ejemplo, que estoy loco por meterme. En el 8 pues no lo sé, no lo veo ahora. Pero, ¿por qué tú crees que la gente le es más difícil cambiar de un reloj a otro, Javi? Eh, perdón. Y no quiere decir que sea por dinero, porque mucha gente a la que yo he visto, pues el dinero no es un issue. Pero no cambia, no se va modernizando. ¿A qué tú crees que se deba eso? ¿Miedo al cambio? Primero, el dinero sí es un issue para muchos. Para mucha gente es una inversión grande. Y simplemente dicen, no voy a volver, no voy a, me funciona. Y Claro. es caro. Si fuera barato, es caro. Es una inversión cara. Yo creo que el dinero es un issue para muchos de ellos, sinceramente. Y la otra versión es que no todo el mundo le saca el 100%. Estos son relojes muy avanzados. No todo el mundo le saca el 100%. No todo el mundo llega al nivel de rendimiento que dice el reloj se me queda corto. Sí, Que, ¿entiendes? Y la gente que utiliza esto lo utiliza para ejercicio, Jordi. Si te está siguiendo tu GPS, si te está dando tus cosas, si te está dando tus sueños, si te está dando... ¿Qué más tú quieres? claro. Es lo que tú quieres, es lo que tú quieres. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, que él tenga linterna o no, ella dice, wow, qué chulo. Si tú eres de montaña, pues es chulo. La linterna, Javi, o para usarla día a día. Pero nadie va a pensar, y eso que es una de las más, pero nadie va a pensar de que me voy a comprar uno nuevo para la linterna. Mucha gente, hay gente que no. El que sale a correr, el que corre nada más, no piensa en eso. Javi, y eso que tú dices, lo de la linterna es como, como un avión privado. Yo no tengo un avión privado, por lo que no me llama la atención, pero ¿por qué? Porque no sé.
lo bueno que tener un avión Sabes lo que te privado. estás perdiendo. No sé, exactamente, no sé lo que me estoy perdiendo. Pero te puedo decir de verdad, Javi, yo que tengo esta linterna, es que yo no me veo, o sea, sin mi linterna. O sea, es que no. Yo te voy a decir, yo entiendo de la linterna y yo quiero la linterna. Y yo te voy a decir cuál es mi movimiento. Mi movimiento, Sí. yo tengo un Epix 2 generación 2 no el Pro. Mi movimiento es cambiarme al Pro por Ok. la linterna. Pero no por la linterna nada más voy a pagar ese dinero, sino porque en vez de comprarme el 47, quiero meterme al 51. Porque el Bueno, Epix es generación Pro, o sea, el Epix generación 2 solamente salió en 47, porque era como sí, una prueba. Y yo, a sí, probar el mercado. Ya sí, cuando sí. sacaron el Pro fue como diciendo como esto funciona. Vamos a sacarlo en los tres tamaños. Y el de Ok. 51 tiene como el doble de GPS. Me ¿De hace GPS falta o de batería? de las dos cosas. O sea, de batería, pero se traduce en el doble de GPS y en el doble de Ah, ya, autonomía. usándolo como GPS. Sí, sí, Ok. usándolo como GPS. O sea, el doble de autonomía Ya, para hablar ya, correctamente. ya. Y el doble de autonomía, para mí sí eso es un upgrade. Para mí eso es algo que yo, sí. El Ok. doble de autonomía, pero eso es porque estoy pasando del 47 al 51. Ya. Y aparte la linterna. Y entonces por eso mi próxima compra, quizás, porque sea el 7 el Epix Pro de 51, de 51. Si no lo hago, yo voy a esperar de aquí a un año, por ahí, que saquen el 8 Pro Ok. y entonces voy a ver cómo van bajando los 8 de precio. Claro, pues cuando salga el 8 Pro, este 8 de ahora actualmente bajará muchísimo. Irá bajando, sobre todo el mercado, que es que hay mercados, hay mercado segunda mano ya, del 8. Tú entras en Wallapop, que es la tienda de este lado del Sí, mundo, sí, sí, que la gente, y ya hay mercado de segunda mano. sí. O sea, Es yo he verdad. visto Félix 8 por 900 euros. Wow. Sí, yo lo tuve viendo O sea, también. ya tú dices, Eh, wow, eh, 900, van sacando números. Pero yo no me lo compraría aunque estuviera más barato el 8. Es que aunque estuviera ahora más barato, no me lo comprara. no, Porque yo quiero uno que no falle. Yo me lo voy a comprar cuando yo le arreglen todos esos fallos. no solo eso, Javi, sino que la depreciación se lo lleve otro. Tú y yo, Exactamente. tú y yo, Javi, bueno, ya con esto completamos la hora del podcast. Tú y yo tenemos un amigo en común de infancia, se llama Mario Franco. Mario Franco dijo en el 2021, a mí no me lo dijo en el chat de colegio que estamos tú y yo, cuando salió el Samsung Galaxy S22 en el 2021, diciembre de 2021, creo, octubre de 2021, no me acuerdo. Cuando salió, él dijo, ok muchachos, estamos, o sea, el Samsung Galaxy S22, él dijo, ok muchachos, ahora estamos listos para comprarnos el Samsung Galaxy S21. Y en ese momento, Javi, esa frase a mí se me quedó. Y dije, claro, es verdad, porque la depreciación se la está llevando otro. ¿Por qué me la Sí, tengo que llevar yo? Y es verdad, y como es que, cierto. para mí ese es el nuevo. O sea, es una mentalidad de que a mí los otros están haciendo y encima están haciendo de prueba, como de De chivo, conejillo de India. de conejillo de India, Sí, chupándose todos los fallos. sí, es verdad. Sí, Entonces, después de un año ya ese reloj sí que está bien. sí. Después de un año está bien de precio Sí, y sí, está, sí, sí, está sí, sí, corrido sí. ya con las cosas corridas. Ese es el momento de Es verdad, comprarse ese. es verdad. Relación precio. Pero la gente, el ser humano, quiere lo nuevo, quiere lo nuevo, quiere lo nuevo, quiere lo nuevo y paga ese precio. Paga Claro, ese precio. claro. Yo no lo pago, ni lo voy a pagar. Mira que ya con esto íbamos a cortar el directo, pero el directo no, el podcast, pero esto es interesante, porque claro, tú y yo tenemos una mentalidad diferente. A mí las cosas usadas me da miedo, en reloj me refiero, porque yo no sé cómo lo cuidó la otra persona. Pero tú puedes comprar lo nuevo, pero un año después, Jordi. Eso es Igual, lo que te digo. igual, igual vas a gastar en una oferta de esa. Si tienes tiempo, encuentras una Sí. oferta y te la encuentras con 200, 300, 400 euros menos. Tú ves, sí. Tú y yo, ahí entonces yo creo que se habrá depurado el Fenix 8 y ya estará el Fenix 8 Solar MIP de 51, que es el que yo quiero. Entonces, ahí sí, ahí yo Pero cambiaría. ojo, porque que viene es AMOLED y tú quieres MIP. Sí, 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 sí. Javi, es que de verdad en el Jordi, sol. Jordi. Sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora, hay que decir una cosa. No lo hemos hablado aquí y ya estamos Sí, mal de tiempo.
Coño, Pero esa claro, pantalla se ve bien, Javi. Se ve yo bien. no veo qué dice ahí. No se ve. Saca el tuyo, saca el tuyo. No se ve. ¿Tú quieres que una pantalla que se ve bien? Atiende, mira. Deja que pille el enfoque. Tú ves, se te apagó, tienes que dar el botoncito. Sí, pero mira el. Mira el. Espera, ahí. Que lo tengo al revés. Ok. Busca un mapa para que tú veas. Espérate, se puede ir aquí en navegación. Mapa. Ok. Aquí estoy. Tú Claro. ves, tú estás cogiendo lucha, yo no. No, ni lucha nada. Yo tengo que ver el mapa. Mira la diferencia, mira. No, no, no. Se ve mejor, sí. Mira la diferencia. Obviamente en el sol, el tuyo se ve. Se ve bien el MIP. Yo te me deciste que a mí el MIP me llama la atención. ¿Cómo? ¿De verdad? Sí. ¿Sabes que a veces el AMOLED es muy brillante? Mira, cuando yo estoy trabajando de cara al público y yo tengo la mano aquí arriba Todo el y mundo ve el mensaje que te llega. me sale ese mensaje, ¡buah! Parece una linterna la de Batman, así, ¡buah! La gente dice, oh, como que la gente me puede leer el mensaje, decirme, mira que te están diciendo que está la cosa lista ya. Y yo, sí, ya, pues en este faro que tengo O sea aquí, que tu privacidad cero. se ve mucho, o sea, de lejos, o sea, Adela, que es mi esposa, me ve el mensaje, menos mal que no me llega el mensaje prohibido, porque ella del otro lado del cojín me lee el mensaje casi. Y eso que esta era la del 47, no la del 51. Madre Te está mía. escribiendo fulanito, yo así, ya. Si fuera MIP, fuera como que, sí, la veo yo, pero aquel no la ve. Pero, y está siempre, yo entiendo, la MIP, por ejemplo, la gente que no, porque hay que decir que nosotros tenemos una duración grande Sí. gracias al gesto. A que tú haces ese gesto y se Ah, enciende, ok. y luego se apaga. Ok. Si no, la duración fuera muy inferior. Me imagino. Vamos a ver cómo viene con el micro LED. Pero, por una gente que hace bicicleta, por ejemplo, o monta en motocicleta, Sí. que quiere voltear un poco el reloj y ver como la hora o lo que sea, no puede hacerlo. Tiene que soltar la mano y hacer así a veces. Y hacer Que ese en movimiento. bicicleta te lo perdono, pero en moto es un peligro. Bueno, en bici también, cuidado. Si tú estás en Bueno, si bici, vas rápido, sí, el claro, sí. monte ahí, tú sueltas un manillar. Sí, sí, Entonces, esa gente no quieren, o sea, dicen, ¿para qué no quiero soltar? Entonces están ahí haciendo, sí. va y chocan ahí, haciendo así. Sí, es verdad. Bueno, Es tiene verdad. su ventaja. Por eso Garmin lo dejó dentro de la serie. Lo dejó. Y Javi, bueno, yo lo que espero es que con el tiempo no lo quiten. desde que sí, lo quitarán. No lo sé. Llegará un momento que sí. O sea, tiene la pinta de que va de salida la tecnología. Esa impresión me da así. Y que es una pena porque no sé cómo van a resolver un caso como el que tú acabas de explicar ahora mismo. Porque las pantallas se van a hacer mejor. Vamos a ver qué autonomía tiene microLED. Claro. Cuando microLED tenga la autonomía de que dejándolo encendido, todo ya te dure mucho, suficiente para tú hacer. O sea, eso lo van a quitar, Jordi, cuando la tecnología microLED o la que venga, Avance dejándolo más. encendido always on, te Sí. dure suficiente para hacer cualquier carrera de no sé Claro, qué. como el Samsung que tiene un always on. Con Sí, sí, sí. sí. Eso lo van a. O como el TicWatch se inventó un método que también Así es. yo aplaudo muchísimo al TicWatch, ¿eh? Así es. Yo quiero, no lo he tenido en mis manos, pero tú sí. Pero desde luego la pantalla dual me parece Un una éxito. genialidad increíble. O Un sea, éxito. Un o éxito. sea, increíble. Sí, es verdad. El que no sabe, el TicWatch es un reloj deportivo también. Sería competencia del Garmin, pero ellos sí que usan el Wear OS, ¿no? Sí, Pero bueno, tiene dos pantallas, tiene una AMOLED y tiene una de la antigua, como así MIP. es. Así Bueno, es. MIP, ni siquiera MIP, es como de tinta No, es como de la la LCD de tinta de la antes, de Kentucky, la de que las vimos. antiguas, sí. Sí, entonces
la pantalla que está siempre encendida es la que te da los datos que tú quieres ver al momento. Sí, Y esa no consume nada. nada. Claro, y cuando tú necesitas ver la otra, te metes y ves la otra. Y en la misma pantalla se ven las dos. Yo, no, Es verdad. es Es una verdad. genialidad. Es una genialidad. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, Javi. Yo Bueno, pensé, Javi, nada. pensé que Garmin 8 quizá iba a ser una cosa así, pero claro, eso no. Se tiran por la AMOLED, pero bueno, vamos a ver. Y yo, Javi, te voy a dejar que despidas el podcast y sobre todo invitando que todos los martes a las 10 de la noche va a salir nuestro podcast de Huellas en la Montaña. Así que Javi, adelante, te permito que dale adelante esto es un honor, esto es un honor. y despide Bueno, el podcast. le damos gracias a todos los que han estado aquí escuchando las cosas que decimos, que las decimos porque nos apasionan. Así. Nosotros conversamos aquí porque esto es lo que nos gusta hablar. Y entonces, si a ti te gusta también este tipo de temas y de cosas, pues bueno, tú lo puedes poner ahí en el fondo mientras estás fregando, mientras estás limpiando la casa, lo que, mientras estás corriendo. Así Y es. te entretiene hablando de escuchando esas cosas. Y si Así. quieres algún tema en específico también, lo puedes poner en los comentarios. Y nosotros Exactamente. no tenemos agenda. Si quieren que hablemos de una cosa, nosotros hablamos de eso. Invitamos también a gente y eso. Así que nada, agradecemos a todo el que esté por aquí y nos veremos el próximo martes. Javi, y tengo que decir que ya nos han confirmado los próximos invitados, que son Thaís Herrera. ¿Quién es Thaís Herrera? Thaís Herrera. Ay, eso es duro. Eso es duro. Thaís Herrera es la primera mujer dominicana en coronar el Everest. Pero es mucho más, ¿eh? Tiene muchas otras cosas buenas que ha hecho, pero esa tiene mucho título. Nos confirmó Rafa Jaramillo desde México, desde Durango, que es el primer ciego en subir el Everest. También nos confirmó, así que viene por él. Y nos viene Jorge Rey también. Explica a quien no está viendo y quien no conoce quién es Jorge Rey. ¿Quién es Jorge Rey? Jorge Rey es el famoso predictor, no sé si se dice predictólogo. Digamos que ese es un meteorólogo, digamos que es meteorólogo, no sé si el término es correcto, él no lo dirá en su momento, si es correcto, pero es una persona que se ha hecho famosa por hacer predicciones meteorológicas Así es. que han dado en el clavo. Así es. Y lo hace por métodos tradicionales. Eso es una bomba, eso que viene bien, viene bueno. Bien, bueno, así que, chicos, como hizo Javi, primer podcast de muchísimo más que vienen. Suscríbanse, compártanlo y si no les gustó, como quiera, compártanlo y le hacen la maldad a alguien. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast van a salir nuevos todos los martes a las 10 de la noche. Así que gracias por todo. Nos vemos, chicos. Chao. Vamos allá. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.